Estamos iniciando ya nuestra clase número 9. Gracias al Padre Eterno por esta oportunidad, por esta dicha de continuar escudriñando su instrucción, que definitivamente nos sigue llenando de aliento, nos sigue llenando de ese gozo también, porque estudiar la palabra nos da gozo, nos trae alegría, nos trae confort también, nos llena de ánimo, nos llena de esperanza. Y yo estoy muy agradecida con el Eterno por darnos la oportunidad una semana más de continuar con este tiempo de temas de Torah para la mujer, ya clase número 9 de temas de Torah para la mujer. Continuamos en Bereshit, en Génesis, estamos ya entrando al capítulo número 12. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando y sobre todo si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, que estamos analizando la Torá desde una perspectiva completamente femenina. Estamos analizando la Torá desde una aplicación práctica para nosotras mujeres de fe. Principalmente eso es lo que estamos tratando de hacer, abarcando temas que pueden estar también rodeando nuestra vida como mujeres creyentes en este tiempo de peregrinar en el que estamos. Y en esta ocasión vamos a comenzar con un tema que lo hemos titulado Una mujer diferente. Vamos a hablar de Sara. Vamos a comenzar ya a analizar parte por parte algunos de los aspectos y sobre todo los inicios de esta mujer, Sara, que por mucho tiempo ha sido pues muy usada su figura, su personaje para precisamente hablar cómo nosotras como mujeres creyentes somos apartadas. Y lamentablemente de pronto se le da una tendencia un poquito romántica, ¿no? De pronto Sara se ha vuelto un personaje que se ha romantizado mucho. Sara la princesa le llaman, la princesa de Dios, dicen en los sistemas religiosos, ¿no? Pero realmente, ¿quién era Sara? ¿Cuál era el contexto de Sara? ¿Cuáles fueron los orígenes de Sara? ¿Por qué Sara es una mujer tan distinta? Es una mujer que es mencionada de manera que pocas fueron aludidas o mencionadas en la escritura y que tiene mucho que enseñarnos, no solamente por lo obvio que ya conocemos de ella, que fue una mujer que siguió a su esposo, que estaba sujeta a él, que era obediente, es lo que nos dice la escritura, y que además, pues por supuesto, ejerció la misma fe del patriarca, ¿no? De su esposo Abraham. Vamos a tratar de analizar un poquito más esta humanidad de Sara, este personaje en su esencia humana. Saben todas las que nos están acompañando en esta ocasión en vivo que ya hemos tenido el análisis de la vida de Sara, ya tenemos un estudio de Sara en la serie de Mujeres de la Biblia que van a encontrar en el canal de YouTube, en el canal de iVoox, en la página del lado femenino de la Biblia, de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, etcétera. Pero en esta ocasión, pues como vamos parte por parte, sección por sección, pues vamos a hablar de sus orígenes y de esa particularidad que yo veo en este capítulo 12, que era precisamente esa distinción, que Sara desde el origen de su vida no era como todas las demás mujeres, que entre muchas mujeres, incluso dentro de su misma región geográfica, ella era distinta, ella resaltaba. Pero ¿por qué resaltaba? ¿Cuál era esa cualidad, ¿no? de Sara? ¿Qué cualidad tenía Sara que la hacía ser tan distinta? Y sobre todo, ¿en qué consistía esa belleza tan aclamada de este personaje? Bueno, pues vamos entonces a adentrarnos y vamos a comenzar con nuestra lectura. Bereshit capítulo 12, Génesis capítulo 12. Vamos a iniciar entonces con esta porción que dice así: el Eterno le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre y a la tierra que he de mostrarte.
Y yo te convertiré en una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bueno, aquí sabemos que hay comentarios al respecto, sabemos que incluso dentro del judaísmo se ha seccionado por parashot, por porciones, que ya se tiene casi siempre cierto discurso respecto a esta sección de la vida de los patriarcas, en este caso de Abraham. Y todo el comentario y todos los detalles del contenido histórico de esta porción, ustedes ya lo podrán encontrar en la página de cielosnuevos-y-tierra-nueva.org. Ahí van a encontrar la explicación del capítulo 12. No nos vamos a enfocar a explicar todo el contexto de lo que viene a ser este capítulo, sino que vamos a ir puntualizando más que nada en aquello que nos va a hablar del papel de Sara en esta parte de la historia. De entrada vemos a un varón que es llamado, que aparentemente incluso ya había sido llamado anteriormente y que por diversas circunstancias no había ocurrido o determinado ya esta acción de irse de su tierra. Ya analizamos la semana pasada el capítulo 11 y vimos aquí los descendientes de Sem. Y vemos en el capítulo 11, verso 25, que se habla de los orígenes precisamente del patriarca Abraham. Vamos a leerlo así rápidamente. Y Nahor vivió 119 años después de engendrar a Terach, y engendró hijos e hijas. Cuando Terach tenía 70 años, engendró a Abraham, Nahor y Harán. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham, Nahor y Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terach en su tierra nativa, Ur Kasdim. Ur Kasdim pues es Ur de los Caldeos. Esta es una traducción de la Torá. Ur Kasdim, Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nahor tomaron para sí mujeres. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor se llamaba Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Isca o de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Terach tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, su nieto, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y partió junto con ellos de Ur Kasdim en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y allí se asentaron. Y los días de Terach fueron 205 años y Terach murió en Harán. Bueno, estos son los orígenes también de Sara, o de Sarai, como era llamada en un principio. Era una mujer que era nativa de Ur Kasdim. Era una mujer que creció en un contexto de mucha prosperidad, de mucha incluso opulencia. Ur Kasdim o Ur de los Caldeos era una ciudad demasiado desarrollada. De hecho, sabemos que en la historia esas regiones se han conocido precisamente por esos avances que aportaron a la historia, que hasta hoy en día se siguen utilizando. Sabemos que ellos crearon muchos de los elementos que usamos el día de hoy en nuestra vida cotidiana, tanto para medir el tiempo, los días, los meses, las horas. Sabemos que ellos también crearon todo lo que fue la escritura, herramientas de medidas, es decir, era una ciudad revolucionada completamente, que ya analizamos anteriormente en el capítulo, en este capítulo 11, cuando hablamos acerca de la creación o de lo que se construyó como zigurat o como torre, que se pretendía acercar a los hombres a sus deidades. Pues hemos analizado que era una que era una ciudad con mucho contenido idolátrico. Venimos hablando en porciones anteriores acerca de esta contaminación de parte de los ángeles caídos hacia la humanidad, y muy particularmente en estas regiones. Y hablamos de estas construcciones que lo que estaban buscando era su propia magnificencia del ser humano, alejado completamente del Creador. Pero había una familia que era distinta. Sin embargo, no dejaba de ser una familia
que estaba inmersa en toda esa cultura idolátrica. Esa cultura que adoraban a Marduk, a las deidades del sol, de la luna, a Nana, el dios de la luna, es decir, era una ciudad llena de paganismo. Pero por lo que podemos ver, esta familia era una familia libre, porque dentro de Ur de los Caldeos pues estaban seccionada, la sociedad estaba seccionada desde más bien desde arriba, los que gobernaban, los que estaban a cargo de pues todo lo que implicaba el desarrollo de esa ciudad, que obviamente eran muy idólatras, tenían sus reyes y también tenían sacerdotes, es decir, era una ciudad también muy lujosa, que gozaba de mucha seguridad y de prosperidad. Abraham y Sara seguramente eran parte de una sociedad que eran libres, que eran ricos, pero que además obviamente pues eran parte de una idolatría. Y de hecho en el libro de Josué, y se los menciono brevemente en el capítulo 24, verso 2, nos menciona justamente que ellos adoraban a otros dioses. Es más, lo voy a poner de una vez por aquí, para que quede también aquí en la pantalla. Déjenme seleccionar otra Biblia. Dice por aquí, en el capítulo 24, verso 2. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice el eterno Elohim de Israel, al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terach, padre de Abraham, y Nahor, y servían a otros dioses. Es decir, estas personas, esta familia, era una familia que definitivamente estaba siendo arrancada de un mundo que es muy similar al que estamos viviendo hoy en día. Un mundo que ofrece completamente todos los privilegios de servirle. Tener prosperidad, tener obviamente pues riquezas, tener renombre entre los hombres, tener una educación especial diferente, pero todo eso implicaba seguir una corriente, ¿verdad? Implicaba continuar el mismo curso del mundo. Entonces, hasta ese momento, Sara era una mujer como todas las demás, o Sarai, como era llamada en un principio. Ella seguía las mismas costumbres de las mujeres de su nación, de su país. Ella continuaba también, una de las cosas que se saben por la arqueología y los hallazgos que se han hecho, es que Ur de los Caldeos era una ciudad muy llena de vanidad, de modas pues que eran especiales, eran sofisticadas para la época, y obviamente todo estaba implícito en los cultos paganos, todo estaba implícito en el reconocimiento a sus deidades. Las mujeres eran ataviadas con joyas constantemente, y de hecho por eso es mencionado más adelante por Kefa, por Pedro, que las mujeres no se atavíen, que no se vistan, que no se adornen con joyas, que sean modestas, que sean puras, que sean genuinas, y que también sean mujeres que sirvan con piedad y que además sean obedientes a sus esposos. Sara de pronto es un punto pues un poquito controvertido dentro de los que critican la escritura, porque se entiende que efectivamente pues Sara era una mujer sumisa a su esposo, es decir, que él era el que tomaba la batuta de la vida de esa familia. Abraham era el que guiaba a su pequeño rebaño que él tenía en general, hablando de sus posesiones, no solamente de su ganado, sino de sus siervos, de su esposa. Y finalmente pues era una familia llena de la opulencia que a lo mejor pues cualquier persona en este mundo podría desear. Por eso, cuando el Eterno le llama, le dice: vete de esa patria, vete de esa tierra a la cual has estado sirviendo a sus deidades. Imagínense cuántas generaciones apenas estaban pasando y ya estaba llena de idolatría esa ciudad y otras. Y le da
esas bendiciones que de pronto el ser humano está buscando, pero las busca en el mundo. Sin embargo, aquí estamos viendo que el Eterno le promete también a Abraham y hace un pacto con él de que le iba a otorgar esas bendiciones que a veces las naciones buscan de una manera errada y con honra a sus dioses, pero que el Eterno, por la obediencia y por la fe de Abraham, se la concedería para crear entonces a un pueblo a través del cual redimiría a la humanidad, a través del cual crearía a ese ser, traería a ese ser de los cielos que vendría como el medio para redimir la humanidad, que es por supuesto nuestro Mesías Yeshua. Y parte de una familia idólatra, parte de una familia que estaba consagrada a sus deidades, parte de una mujer que era como todas. Le dice a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, sé tú una bendición. Y le empieza a dar estas promesas, ¿verdad? Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti serán benditas o se bendecirán todos los linajes de la tierra. Por ti se bendecirán. Dicen por aquí en el chat, dicen las mismas vanidades de hoy en día. Así es lo mismo que nos rodea a nosotras las mujeres hoy en día. Nos dicen por aquí: muchas mujeres de hoy quieren ser superiores en todo, solo se trata de competir y tener el control mientras se han olvidado del Padre. Tal es el caso de Sara, que obedecía muy bien, nos ponen aquí el texto, muchas gracias. Primera de Pedro 3:6, dice: tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. El Eterno, dice aún, el Eterno nos saca de las naciones idólatras. Y es verdad, todo el tiempo el Eterno nos está sacando, nos está apartando para venir a servirle. Y justamente Sara pues se ha vuelto en un modelo de mujer de fe. Pero imagínense el origen, imagínense todo lo que ella tuvo que dejar. Una de las cosas que hemos aprendido en esta porción de la Torá, en donde el Eterno le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tus familiares, es que el Eterno básicamente le estaba diciendo a Abraham: deja esa carnalidad, esa humanidad tuya, esos apegos. Tu tierra, sabemos que también en un sentido figurado nos habla de nuestra carnalidad, de nuestra esencia carnal, de esta, somos creados de la tierra. Entonces esta tierra que quiere a veces gobernar, que nos quiere arraigar, que nos quiere mantener como una planta arraigada a esa tierra. ¿Con qué? Pues con los apegos familiares, con las nostalgias del lugar en el que hemos nacido y en el que nos hemos desarrollado. Pero el Eterno quiere darnos algo más. El Eterno quiere llevarnos a algo mucho más grande, y de hecho por eso quise empezar nuestra transmisión en vivo con los cantos que puse acerca de estas promesas, de servir al Eterno por esas promesas, por esa patria que no estamos buscando en esta tierra, sino esa patria celestial eterna que el Eterno nos ha prometido. La misma que él estaba guiando a Abraham, primeramente en un sentido terrenal, pero que era el medio para que pudiéramos alcanzar también esa promesa celestial, y que al final de cuentas él también esperaba. Dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que él no esperaba adquirir una ciudadanía terrenal. Él iba de paso, él andaba como un peregrino, y él se movía con esa mentalidad. Él, cuando comprende el llamado, se mueve con la mentalidad de que no pertenece a este mundo y que espera algo mucho más grande. Y esa fe era una fe que, por supuesto, también Sara estaba recibiendo y estaba creyendo y estaba viviendo. Por lo tanto, tanto él como ella fueron dignos de ser mirados por el Eterno para en ellos depositar esas promesas. No nada más es que el Eterno haya tomado al azar a un hombre y diga tú. También implicaba que su necesidad, su deseo, su anhelo
de conocer y comprender al Elohim verdadero, y esa insatisfacción de todos esos dioses que no le estaban llenando, porque se estaba dando cuenta que había algo mucho mayor, que había un Elohim supremo. Eso también estaba en Sara, porque el Eterno también la toma y también la usa y también la bendice. Voy a leer por aquí los comentarios. Ezequiel 16:3, y di: así dice el Eterno tu poderoso a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Y así es, el Eterno en los orígenes, en nuestros orígenes incluso también, no solamente de este pueblo que Él eligió, que Él formó y que al final también, pues lamentablemente se apartó, que al final también el Mesías vino a rescatar solamente un remanente que quería verdaderamente servir al Eterno, y que muchos incluso se perdieron de esa bendición, de esa restauración. También nosotros estamos implícitos en ese origen pagano, en ese origen completamente ajeno, y en su momento, y esperemos que en su momento y no ahora, éramos mujeres como todas las demás entre las naciones. Igual que Sara, en el momento en el que ella crece en esta tierra llena de perdición espiritual, de decadencia. Esta tierra de Ur Kasdim, de Ur de los Caldeos, se ha caracterizado, y todo este territorio en Mesopotamia se ha caracterizado porque eran las primeras civilizaciones que básicamente inventaron todo. Básicamente se inventaron, hasta leyes para el divorcio, pleitos conyugales que surgen allí, que fueron registrados gracias a la escritura que desarrollaron, y en las tablillas están registrados todos los desarrollos de la vida del hombre en todos los aspectos, y de la cual se parte en muchos sentidos lo que se fue tomando como usos y costumbres entre los pueblos. Pero Sara y Abraham, o Sarai y Abraham, eran diferentes. El Eterno los miró y con esa compasión el Eterno les muestra que ellos no pertenecen a ese lugar. Sí, ahí nacieron, ahí crecieron, ahí se desarrollaron, pero no eran para estar ahí siempre. Quería algo diferente para ambos. Entonces Sara, en su momento, que era una mujer como todas las demás, tenía algo especial. Vamos a seguir leyendo. Dice: Abraham se fue entonces con su sobrino, ¿verdad? Toma a Lot. Y dice en el verso 5 del capítulo 12 de Génesis: Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado y las personas que habían logrado congregar en Harán, y se fueron en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Voy a seguir leyendo los textos que nos pusieron por aquí. Dice: siguió a su esposo Abraham, el cual obedeció al Eterno y siguió y se adaptó. Nos pone en Hebreos 11:11, muchas gracias. Dice: también por la emuná Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Sara era una mujer de fe. ¿Y en qué momento Sara fue una mujer de fe? Ella también creyó a las promesas que se le fueron dadas a su esposo. En su momento tenía una mentalidad completamente corrompida en el paganismo, pero llega un momento en el que ella también entiende que un ser que ellos hasta ese momento no habían comprendido y no habían conocido, estaba llamando a su esposo, y ella no representó un obstáculo para que su esposo obtuviera esta bendición. Ella, al contrario, fue parte de este desarrollo que el Eterno estaba haciendo con Abraham. Entonces dice en el verso 6: Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Shechem, hasta la planicie de Moré. En ese entonces el cananeo habitaba la tierra. El Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y él construyó un altar para el Eterno, quien se le había aparecido. A tu descendencia daré esta tierra, pero pues ¿cómo? Si ellos ya eran de edad avanzada y no lograban concebir. Aún así, no hay un pero, aún así, esta familia, esta pareja, que además había tenido bendición del Eterno en el lugar en el que iban, desde que se movieron, incluso a pesar de que tal vez no lo habían hecho antes, porque al parecer ya había recibido Abraham este llamado,
Y en alguna circunstancia y en algún momento, sobre todo del desarrollo de Ur de los Caldeos, Taré, el padre de Abraham, toma la iniciativa de moverse de ese lugar. Y aunque su camino o su dirección era hacia Canaán, no continúan con ese trayecto y se quedan establecidos en Harán. Pero Abraham en su momento estaba en una etapa de transición y no estaba completando esa obra, sino hasta que el Eterno lo vuelve a llamar y le dice: muévete de aquí, vete, otra vez te estás arraigando, ya saliste de Ur de los Caldeos, de donde te llamé, de donde no quería que continuaras, pero ahora te estás arraigando en Harán, pero tienes que continuar. No puedes seguir aquí, porque aquí no vas a recibir lo que te tengo preparado. Entonces tiene que dar un paso de fe aún mayor. Y en esa fe Sara no estaba dudando, Sara estaba confiando. Recordemos que el nombre de Sara significa dominante. Sara, que es un nombre que viene del masculino Sar, que en hebreo es príncipe, o gobernante, o director, o incluso dominante, es un nombre que podríamos entender como gobernadora mía o princesa mía, por la I al final en hebreo es como un posesivo, ¿no? Para mí o mío. Sara es una mujer que definitivamente tenía un porte de princesa. Efectivamente tenía un porte muy distinto al del promedio de las mujeres. Y pareciera que dentro de su sujeción a su esposo era una mujer también de carácter firme. Aún con eso, él no se interpuso en el llamado de su esposo. Ella no quiso salir y decir: pero ¿a dónde nos vamos a ir? Pero ¿qué te pasa? No sabemos ni siquiera exactamente a qué área vamos a llegar. Ok, viajamos a tal territorio, pero ¿qué va a pasar? Tenemos muchísima gente, tenemos muchas posesiones. ¿Y cómo le vamos a hacer? O sea, nunca hubo esta actitud en Sara. En ningún momento se ve que ella pueda ser una piedra de tropiezo o que pueda ser un obstáculo para que el Eterno cumpliera su voluntad por medio de Abraham, sino todo lo contrario, estaba siendo parte de esa obediencia. Y es algo que hoy en día nosotras también debemos de interiorizar y de comprender, porque a veces decimos: pero es que ¿por qué no funcionan las cosas en una pareja? Y recordamos, bueno, a mí se me viene a la mente este texto que me parece que está en Eclesiastés, que dice: ¿andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? ¿Estarán dos juntos si no anduvieron de acuerdo? Abraham y Sara estaban entendidos en el mismo propósito y por lo tanto continuaron en esa obediencia. Pero imagínense donde Sara hubiera puesto algún pero, en donde dijera a lo mejor sus temores, sus seguridades que hasta ese momento tenían en la tierra tan próspera en la que estaban en Harán. Bueno, llegaron a Harán y ahí dice que lograron obtener mucha riqueza. El Eterno lo estaba prosperando para que en cuestiones de recursos humanos no tuviera ningún impedimento de moverse, y al final de cuentas le daría un territorio por promesa, por bendición, por bendecir su obediencia. Pero Sara, a pesar de que era una mujer con carácter, porque lo vamos a ir viendo más adelante, era una mujer con carácter fuerte. Carácter fuerte, entiéndase por un carácter firme, ¿sí? Un carácter que no titubeaba, un carácter entendido, que sabía expresar no su voluntad, sino sus razones también, que comunicaba con su esposo esas necesidades que ella tenía, que no se callaba, que no se callaba, pero que tampoco no era alguien como que estuviera altercando en contra de su esposo, sino que a pesar de ese entendimiento que ella tenía, y que a lo mejor sí era una mujer firme, también era prudente y sabía esperar, y sabía ir a su esposo y esperar y confiar en su autoridad.
Era una mujer que confiaba en la autoridad de su esposo, y eso es algo que poco a poco vamos a ir analizando en la vida de Sara. Ok, está en Amós 3:3, dice, andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Es el texto, muchas gracias. Estaba muy lejos yo, ¿verdad? Efectivamente, Abraham y Sara fueron una pareja que estaban cimentados en la misma fe y que estaban siendo guiados al mismo propósito y que ambos estaban trabajando por ello. No estaba Sara queriendo jalar hacia la izquierda y Abraham hacia la derecha, y es que yo quiero ir hacia acá, es que yo quiero hacer esto. No estaba ella viendo por sus propias necesidades, no estaba viendo por ni siquiera él. Es decir, aquí no se trata de que nada más Sara siguió a su esposo en obediencia y en sujeción y Abraham estaba haciendo su voluntad. Sara estaba siguiendo a un hombre que estaba haciendo la voluntad del Eterno. Y este es un principio que en ocasiones no queda claro qué es lo que pasa en esas parejas que de pronto no están caminando de acuerdo, que no están caminando juntos, que no están bajo el mismo propósito y caminando hacia el mismo objetivo, sino que parece que están jalando una cuerda, uno para un lado y otro para el otro. Entonces, aquí un principio fundamental de una mujer de fe es que sabe confiar en la obediencia de su esposo hacia el Eterno. Que si ella se sujeta, que si ella se somete por su propia voluntad, es porque confía en que su esposo está siendo guiado por el Eterno. No se le ocurrió de pronto un día, amaneció y Abraham dijo, ¿y sabes qué? Ya me harté de estar aquí en Harán, vámonos a ver a dónde, vámonos a como dijera el mundo, a probar suerte en otro lado. No fue una ocurrencia de Abraham. No fue algo del corazón de Abraham. Era una instrucción del Eterno. Y a pesar de que a lo mejor de pronto pueda parecer algo muy loco, muy absurdo, algo demasiado grande para poderlo discernir y entender, pero si un hombre está siendo guiado por el Eterno, es un hombre que merece esa atención y merece ser seguido también. Al final de cuentas, la mujer se adapta a las disposiciones del varón, pero no para las disposiciones para su propio ego, sino dentro de la voluntad del Eterno. Y esto es en lo que radica esa diferencia de una mujer que se sujeta a su esposo. No se está sujetando a la humanidad, a la carnalidad, a los deseos temporales de un hombre, sino que se está sujetando al Eterno, a la voluntad del Todopoderoso según el orden que Él estableció en esta tierra. Voy a leer por acá los comentarios. Dice, Sarai no se aferró a las cosas materiales ni se arraigó a la tierra próspera en la cual vivía. Así es. Eclesiastés 4:9-12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si se cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo. Segunda de Corintios 6:14-16, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y también Eclesiastés 4:9-12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces es definitivo que para que una pareja pueda funcionar adecuadamente, ambos tienen que caminar hacia el mismo propósito, hacia el mismo objetivo y hacia el mismo rumbo. Pero si existe lo que ya hemos hablado en clases anteriores y sobre todo cuando hablamos sobre Java, sobre Eva, si existe ese apego al ego, a nuestra propia carnalidad, si existe ¿cómo le llamamos? El no negarse a nosotras mismas, entonces por supuesto que las cosas no van a funcionar. A veces creemos las mujeres que el que se nos respete es el que se nos cumplan los caprichos, porque muchas veces parecieran más caprichos que razones. ¿A qué me refiero con caprichos? Pues aquellas cuestiones que uno como mujer a veces quiere, que idealiza y que quiere realizar como en un sentido de desarrollo personal, pero que al final de cuentas es nada más por darnos gusto
o a nosotras mismas, o darle gusto a la sociedad porque espera algo de nosotras, o porque se supone que nosotras las mujeres tenemos que hacer ciertas cosas en el sistema, en el mundo, y creemos que a nosotras se nos tiene que adaptar un hombre para que podamos cumplir con ese propósito nuestro. Pero la realidad es de que ni siquiera se trata de que un hombre sí pueda cumplir con sus propias aspiraciones, gustos y deseos y la mujer se tenga que adaptar a él. Se trata de que ambos se adapten a la voluntad del Eterno. Porque es muy criticada la Escritura por esto. Es muy señalada incluso por hombres mismos que dicen es que la Escritura es machista porque mira, Sara le llamaba señor a su esposo y le obedecía y era como de su propiedad, era como un objeto más en su casa y era ni siquiera era como que tuviera voz ni voto, y eso no es verdad. Cuando entendemos según el contexto que el Eterno estaba retomando en esa familia que había crecido en un contexto completamente ajeno a la fe original que se estaba transmitiendo y que algunos solamente preservaron. Hablamos desde Adán y Java, hablamos desde Set, Noaj y en este caso Abraham y su familia. Se estaba manteniendo, se estaba retomando esta parte en la cual los hombres debían ser guiados por el Todopoderoso para que todo les saliera bien. Y cuando Abraham y Sara entienden esto, entonces el Eterno puede cumplir su propósito en ellos, haciendo su voluntad el Eterno. Y no Abraham estaba haciendo su propia voluntad. Ahí radica la diferencia entre una mujer sujeta a un hombre, que es del mundo, y una mujer sujeta al hombre, que es guiado por el Eterno. Porque efectivamente sujetas a un hombre que no se dirige que no es gobernado por el Eterno, hay aflicción. Por supuesto que sí hay aflicción, por eso lo importante de que las mujeres seamos muy analíticas, que las mujeres seamos muy sobrias, que razonemos muy bien la persona con la cual nosotros pudiéramos ver una vida realizada, una familia formada. No podemos nada más dejarnos llevar, es que me habla muy bonito y me trata muy bien. Si somos mujeres creyentes, eso no cuenta. Y no estoy diciendo que nos traten mal, sino que eso es algo que se da implícito cuando los hombres son correctos delante del Eterno. No podemos nosotras como mujeres esperar primeramente el buen trato y al hombre perfecto y que además sea creyente. Es todo lo contrario. Debemos de buscar un hombre completamente rendido al Eterno, un hombre de fe, un hombre dispuesto a obedecerle sin replicar, un hombre temeroso del Todopoderoso, y en ese temor en el cual nosotras vamos a obtener los beneficios de un hombre correcto como esposo. Entonces, eso es como un principio fundamental de una mujer de fe cuando está buscando o esperando a ese varón para su vida, ¿verdad? Dice, como le habló a Miriam, le habló a Joseph. Dice, por acá Sara le sugirió a Abraham que estuviera con Agar y Abraham le obedeció, aunque se dirigiera a él como su señor. Muy bien, sí, eso es un punto que vamos a analizar también más adelante cuando lleguemos a esa porción. Entonces, bueno, Génesis 12:8 dice, de allí se dirigió a la montaña al este de Betel y allí montó su tienda con Betel hacia el oeste y a Jai hacia el este. Y allí construyó un altar para el Eterno e invocó al Eterno por su nombre. Que yo me imagino qué maravilloso para esta familia, para esta pareja, para este hombre, hablando del llamado que se le hace directamente a él, porque vean cómo el Eterno le hace el llamado a la cabeza, al varón. A él es al que llama, la mujer continúa ese llamado, sigue en ese llamado y al final también es bendecida por las consecuencias de la obediencia. Pero vean aquí, después de haber adorado otros dioses, después de haber invocado otros nombres, después de haberse consagrado a otras deidades, él estaba ya completamente rendido al Eterno. Y a donde iba, él ponía su altar, invocaba al Todopoderoso y su corazón, su vida, fueron completamente transformados. Fue un hombre verdaderamente transformado.
Aquí hay una característica que una mujer debe ver en un hombre que pueda llegar a considerar un hombre para su vida, que es un hombre que en todo momento pone al Eterno delante. Es un hombre que en todo momento tiene en su mente y en su corazón al Eterno, que cada paso que da, allí invoca al Eterno, allí se dirige al Eterno, pide la dirección del Eterno, se fundamenta en la instrucción del Eterno. Llegó a Betel y allí montó su tienda, pero también ahí invocó al Eterno. Llega a otro lugar y también ahí invoca al Eterno, y siempre a donde va está con el Eterno por delante. Las características de un hombre carnal siempre va a ser ver por su propio beneficio, por su propio bienestar, por sus propias ocurrencias, por sus propios planes, y que el Eterno no figura. En un hombre carnal el Eterno no está presente, pero en un hombre espiritual siempre está el Eterno en todo momento a donde va. Entonces, luego dice en verso 9, Abraham prosiguió su marcha dirigiéndose hasta el sur, hacia el sur, y en ese momento llega la primer prueba, ¿verdad? Llega un desafío. En nuestro peregrinar hay desafíos, y en esos desafíos el único propósito es demostrarnos a nosotros mismos en dónde está fundamentada nuestra fe. ¿Cómo estamos nosotros tomando nuestras decisiones? Mucho se critica, por cierto, este pasaje y se juzga bastante las decisiones que tomó Abraham. A veces, pues es interesante preguntar qué hubieran hecho estas personas, ¿no? Que de pronto critican estas acciones que vamos a analizar aquí, pero el Eterno, en su bondad, en su misericordia, y que conoce todas las cosas, nos da esta capacidad de tomar decisiones incluso con cierta estrategia, y que si lo hacemos con el temor del Eterno, Él nos bendice y Él nos libra de los peligros que puedan estarnos rodeando y que a veces nosotros ni siquiera vemos. Voy a ver aquí unos comentarios. Dice Sara, las mujeres sin conocimiento no les gusta el término de sujeción al esposo, por eso hay mucho divorcio. Exactamente. Mujeres que dicen, no, pero es que ya no somos esclavas, somos libres y podemos pues continuar haciendo cada quien lo suyo propio, y yo me puedo realizar como persona, pero también puedo ser esposa y puedo ser madre, pero sin dejar de lado mis aspiraciones personales, mi desarrollo personal, dicen ellas. Y creen que esto es como que tienen un derecho a vivir de una forma para sí mismas. Igual los hombres, por supuesto. O sea, hombres que también definitivamente, y por eso muchas mujeres salen a la protesta, porque efectivamente hay muchos hombres que también creen, y así los han criado también incluso sus madres, que lo merecen todo, que una mujer está hecha para servirles, y que ellos son los machos que van y sacan el sustento y todo, pero que la mujer está para servirles. Pero bueno, esto es dentro de un contexto de una crianza, de una educación que está completamente errada y fuera de todo temor al Eterno, fuera de toda instrucción, porque un hombre de fe, por supuesto que sabe que ambos, esposa y esposo, son copartícipes para un bien común, y que ambos sirven mutuamente para un bien común, y que no solamente es un bien mutuo de él y de ella, recíproco, sino un bien también incluso colectivo, porque si hay familias bien fundamentadas y familias que están criando hijos de manera correcta, por supuesto que nuestra sociedad funcionaría muy distinto. Pero no sucede esto porque hay ya una completa, está muy errado y está cada vez más manipulado el pensamiento de las mujeres, y por supuesto pues los hombres, al crecer sin una instrucción adecuada, pues vemos toda el desastre que rodea nuestra sociedad y los problemas que vivimos hoy en día. Por eso la importancia de ser muy firmes en nuestra fe, sobre todo refiriéndome a
a las mujeres que siguen aguardando y que siguen esperando en un varón para sus vidas. Que sepan que una mujer de fe está esperando también un hombre de fe y que tienen que juntos encontrarse en ese mismo propósito. Que no viven ya para sí mismos, sino que viven uno para el otro en conjunta obediencia hacia el Eterno, ¿verdad? A ver, dicen por aquí... Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Los dos tenían el mismo propósito, pero no siempre es así. Exactamente. Eso es lo que tenemos que considerar y ser muy analíticas en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la aspiración? ¿Cuál es el propósito de ese varón? ¿Cuál es el sentido de su esfuerzo, de la familia, de formar un hogar? ¿Hacia dónde se dirigen, no? Dicen por aquí, por la emuná, Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber de una manera específica a qué lugar el Eterno le iba a decir aquí, hasta que le empieza a mostrar. Todo este territorio es el que le voy a dar a tus descendientes. Dicen por aquí, mirad a Abraham, nuestro padre, y a Sara, que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Así es. Criados como reyes y la mujer para servirles, pero esta es mala educación de las madres. Sí, es lamentable, ¿no? Que de niños a veces los acostumbran a que ay, pobrecito mijito, ya está llorando el berrinche y mira y darle todo y no, mijito, no, yo te lavo tu ropita, no hagas nada, yo te cocino, mira. Y sí, o sea, nosotras las mujeres somos serviciales por naturaleza y somos cuidadoras por naturaleza y incluso me atreveré a decir que somos sobreprotectoras por naturaleza muchas veces. Pero tenemos que tener una congruencia en qué momento y en qué etapa es necesario servir y hasta dónde tenemos que ya empezar a ejercer la responsabilidad en nuestros hijos varones. Ajá. Y por supuesto que un hombre que ha sido formado en una actitud de servicio, de que no está aquí para ser servido, sino para servir, también eso implica el momento en el que se une con una mujer y obviamente no está considerando ser servido, sino hacer su parte y apoyar también en un servicio que es para un beneficio de los dos. Dice en Babilonia, cuando el Creador llama a creer, ya sea al hombre primero o a la mujer, solo tiene que sujetarse hasta el Eterno lo llame y él le ame al Eterno. Ok, la Biblia es respetuoso. Ok, muy bien, estaba comentándonos aquí un poco de su testimonio. Ya no vi en dónde está el primer comentario. Dice, a pesar de que mi esposo no estudia para nada, la Biblia es respetuoso de mi estudio. Él es muy bueno y tolerante, no me presiona para que deje el estudio. Sí, por supuesto que eso es una dicha que lamentablemente muchas veces no todas las hermanas tienen, a veces están recientemente integrándose a la fe y eso implica pues un desafío mucho más grande cuando de pronto crecieron o se formaron o se unieron con sus esposos fuera de la fe. Pero por supuesto que ahí es en donde entra el buen testimonio, el testimonio adecuado de una mujer de fe, para que, como dice también Pablo, pues no sea blasfemado el nombre del Eterno por causa de nuestro mal testimonio por parte de los no creyentes, ¿no? Y con ese buen testimonio y la oración, nuestros esposos o los esposos de esas hermanas pueden llegar a ser ganados y viceversa, ¿verdad? Hombres que están estudiando y no están acompañados de sus esposas dentro de la fe, pero por supuesto que está el pacto ahí y ese pacto se tiene que respetar y ese pacto se tiene que cuidar y ese pacto por supuesto que va a permanecer allí en integridad. A pesar de que el esposo no sea creyente o la esposa no sea creyente, siempre y cuando, por supuesto, pues no estemos hablando de situaciones ya que pongan en riesgo la integridad física, espiritual, emocional de una persona, ¿verdad? De un creyente. Pero qué bueno que haya esta oportunidad.
La generación de cristal, ¿verdad? Sí, es lo que se están formando ya hoy en día los jovencitos de estas generaciones. Es terrible ya esa pues ligereza con la cual hacen las cosas y toman las decisiones sin pensar en las consecuencias, y al rato lo único que hacen es quejarse en contra del gobierno, pero no se ponen a pensar que pues muchas veces son ellos mismos los causantes de muchos males de la sociedad. Dicen por aquí, 1 Pedro 3, 1 al 6, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Así es. Así es. Bueno, eso es algo muy importante. Una mujer de fe, por supuesto que da un buen testimonio. Una mujer de fe da un buen testimonio ante los que no temen al Eterno, y con ese buen testimonio el Eterno puede bendecir. Bendice la vida de esa persona, incluso puede llegar a ganar el alma de aquellos que le rodean y la están observando. Bueno, vamos a continuar leyendo, versículo 11, capítulo 12. Dice, y sucedió que cuando estaba por entrar a Egipto, que le dijo a su mujer Sarai, he sabido que eres una mujer de hermosa apariencia. Y ocurrirá que cuando los egipcios te vean dirán, esa es su mujer, entonces me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien por ti y para que pueda vivir gracias a ti. Y sucedió que al llegar Abraham a Egipto, que los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando la vieron, los oficiales de Faraón la elogiaron ante el Faraón y fue conducida a la casa del Faraón. Y el Faraón trató bien a Abraham gracias a ella, y él obtuvo ovejas, ganado vacuno, burros, esclavos y esclavas, burras y camellos. Mas el Eterno afligió al Faraón y a su familia con grandes plagas a causa de Sarai, la mujer de Abraham. El Faraón convocó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, para que yo la tomara como mujer? Ahora aquí está tu mujer, tómala y vete. El Faraón dio órdenes de que lo escoltaran a él y a su mujer y a todo lo suyo. Bueno, aquí una situación que ha puesto también en entredicho la actitud y la fe del patriarca Abraham, que rápidamente dentro de la teología, dentro de las filosofías, dentro de las personas que pues efectivamente no tienen al Ruach, el discernimiento del Ruach para analizar la escritura, lo primero que dicen, ay, le faltó fe, mira, no, finalmente no es después de todo el padre de la fe. Y vean nada más, expuso a su mujer, mintió, y bueno, ustedes ya han escuchado esto en el estudio de temas de Torah, en el estudio de verso por verso de cielos nuevos y tierra nueva, pues ahí se analiza esta actitud de Abraham. Pero en esta ocasión no vamos a analizar la actitud de Abraham, vamos a ver qué pasa con Sarai. A ver, vámonos por partes. Sucedió que cuando estaban por entrar a Egipto, le dijo a su mujer, sé que eres una mujer de hermosa apariencia. En hebreo, esta expresión implica una belleza, no solamente una belleza interna, porque a veces pues se filosofa mucho con la belleza de Sara. En hebreo dice Isha Yafat Mareat, mujer hermosa eres tú. Y Yafat, esta expresión implica una belleza física, implica una belleza a la vista, no solamente en su esencia. Efectivamente, Sara tenía un porte muy distinto al de las mujeres promedio. Obviamente vamos a imaginarnos de Sara una mujer que tenía una vestimenta que para ese momento seguramente ya había corregido, que no vestía ya de una manera con opulencia, que seguramente, y como los usos y costumbres de las personas de esas regiones, pues ya también usaba un velo, porque era algo que incluso los varones usaban, pues andaban por el desierto, bajo el sol que oprimía, entonces era muy, muy también usado el velo.
no iba con ropa indecorosa, iba, digámoslo, vestida de una manera adecuada. Sin embargo, su belleza era muy notable, su belleza física, ¿sí? El color de su piel, las facciones de su rostro. Era una belleza que sobresalía no solamente entre las mujeres de Egipto, que efectivamente eran distintas por la etnia, eran de otra línea. Las mujeres de Egipto pues sí eran mujeres morenas, pero Sarai era una mujer no tan de una piel tan morena, de una piel un poco más clara. Se tiene dentro de los registros que se conoce de los sumerios, de los acadios, de los caldeos. Toda esa región eran personas que eran de tez morena clara, pero de cabello muy negro, muy oscuro. Era muy probable, y eso es algo que es incluso peculiar dentro de algunos grupos étnicos de las regiones, que sus ojos, al tener un color de piel más claro y un cabello muy oscuro, seguramente sus ojos resaltaban mucho porque sus pestañas pues eran más gruesas, eran más oscuras. Y de hecho, por eso muchas mujeres egipcias buscaban maquillarse para hacer resaltar no solamente una belleza, sino aparentar una belleza distinta, porque realmente pareciera que consideraban necesitar a lo mejor delinearse, algo que no solamente hacían las mujeres, también los hombres, era algo cultural, pero era como para resaltar, incluso para darle culto a sus deidades, que también era muy propio el ojo, ¿no? El ojo que está maquillado y que también tenía una representación dentro de sus costumbres religiosas. Pero las mujeres de otras naciones, de otras nacionalidades, en este caso como Sarai, que obviamente ella ya no vivía como una mujer de antes, ya no se vestía, ya no tenía esa apariencia vanidosa de su vida anterior, pero aún así era una mujer muy bella, que seguramente incluso dentro de Ur de los Caldeos, su lugar de origen, también sobresalía. Porque la expresión que dice aquí Abraham es una expresión como diciendo: reconozco que eres una mujer sumamente bella. Eres una mujer muy diferente. Y no solo eso, era una mujer inteligente. Era una mujer sabia. Era una mujer que cualquier rey podría codiciar para él. Entonces, vean lo que sucede. Apenas están entrando en Egipto y ya le está anticipando. Yo creo que ya Abraham venía viendo por el camino las miradas, veía a lo que les estaba rodeando, que era algo muy distinto, que ellos eran diferentes al promedio de las personas de la región en donde estaban llegando. Y justamente empieza a percibir Abraham que algo podía pasar, porque su mujer era muy distinta a las de allí. Entonces le anticipa, y él, conociendo los usos y costumbres de esa región también, porque ciertamente en Egipto estaba prohibido el adulterio, entonces era muy sabido que para poder tomar a una mujer por esposa que ya estaba casada, pues asesinaban al varón. Entonces por eso él sabía y dice: ¿sabes qué? Te van a ver. O sea, no puedes pasar por desapercibida, eres muy bella. Te van a voltear a ver y te van a codiciar. Cuando te vean van a decir: ah, mira, esa mujer tan bella que es su mujer, la queremos. Entonces, para poderla obtener, me van a matar. ¿Qué hace aquí Abraham? Hace uso de una estrategia, simplemente una estrategia, en la región a la que va. Y con la misma estrategia con la cual el mundo se regía, él también llega y le dice a su mujer: vamos a hacer esto. Finalmente no estamos mintiendo. Sí, eres mi media hermana, eres mi hermana. Vamos a hablar de eso, pero para que esto salga bien, porque ya estaban en una etapa de que por el hambre, por la región en la que estaban, que eran tierras muy áridas en la que había llegado y que dependía muchísimo de las lluvias, y se estaban retrasando las lluvias y no podía prosperar la siembra. Entonces
tuvieron que acercarse a este recurso, a Egipto, un lugar en donde gracias al Nilo era muy fértil. Entonces dice, ok, vamos a obtener el recurso que necesitamos, pero tenemos que ser astutos. Tenemos que ser astutos, no digas que eres mi mujer. Y entonces esto fue justamente lo que pasó. Y dice, para que pueda vivir gracias a ti, gracias a tu favor. Era algo que Sara tenía en su poder hacer. De hecho, le pide, por favor, di que eres mi hermana. Fíjense que él no le está diciendo, vas a decir que eres mi hermana. Y ya. O sea, y listo. No. Él da toda una explicación para que Sara pueda tener ese común acuerdo. Él le comunica a Sara las necesidades, las razones, el objetivo, y entonces ella está de acuerdo. Y por ese favor de Sara, entonces efectivamente Abraham recibe beneficios. Dice versículo 14, bueno, voy a leer antes los comentarios aquí en el chat, antes de que se me junten. No se ve que Sara... Bueno, voy a leer anteriormente, creo que aquí dice, yo agradezco al Eterno que mi esposo fue quien me llevó a estudiar raíces hebreas y quien me compartió los estudios del hermano Antonio, ya que yo estaba bien enraizada en el cristianismo. Y vean la actitud, cómo la actitud es muy importante en la esposa para escuchar la voz del Eterno a través de sus esposos. Eso es una bendición muy grande también. Igual ya nos han compartido aquí en los testimonios, ¿verdad? La hermanita Mari Carmen, ya nos han compartido varias como sus esposos fueron los que tomaron la iniciativa y en su momento pues ellas tuvieron que tomar esta decisión y confiar en esa guía del Eterno a través de sus esposos. Dice, no se ve que Sara en ningún momento decir nada de que no lo haría. Dice, wow, fue capaz de sacrificarse, darse completa a su esposo como una sierva. Y además yo creo, y algo de lo que hablamos en el estudio de Sara, es que ella no tenía ningún temor. Es decir, tenía plena certeza y confianza. Imagínense, si el Eterno ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, y eso todavía no se había cumplido hasta ese momento, ella sabía que el Eterno los iba a proteger. Por eso ni él ni ella tuvieron ese temor de llegar a ese lugar. Y a pesar de que tuvieron que hacer uso de una estrategia en el mundo en el que los rodeaba en ese momento, los usos y costumbres de ese momento, de esa tierra, aún así no faltó la fe en ellos. Y como dicen por aquí, efectivamente usando estrategias como David también. En algún momento David también hizo uso de alguna estrategia, ¿verdad? En algún momento también tenían que analizar al enemigo y tomar ciertas decisiones. Y esto, incluso Yeshua mismo nos dijo también, ¿verdad? Seamos astutos, seamos mansos, seamos humildes, pero seamos astutos también. ¿Qué quiere decir esto? Que analicemos. Que no nada más, ay, sí, yo sé, yo creo que el Eterno me va a proteger y pum, te avientas a hacer algo que a lo mejor ni estás pensando en las repercusiones. También tenemos que ser analíticos y el Eterno nos bendice si todo lo estamos haciendo poniéndolo a Él por delante. Siempre como Abraham llegando e invocando el nombre del Eterno, y el Eterno nos bendice en todo lo que vamos emprendiendo, manteniéndonos en esa integridad. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo. Dice, sí, hermana Nora, él creía, una mujer que cree, no tiene que pasar muchos contratiempos en la unidad de los dos. Sabía que su esposo no dudaba, pero para obedecer, confiaba en su esposo y él en ella. Así es. Dicen por aquí, algo que me entristece es cómo hay mujeres de edad avanzada que heredan rebeldía y deshonra, nada que ver con lo que hizo Sara. Gracias a nuestro Creador por rescatarnos para detener esa porquería. Sí, porque efectivamente es algo que ya se vive todo el tiempo, ya se ve todo el tiempo, que mujeres ya no están siendo consideradas, ya no están considerando las decisiones que toman y al contrario quieren imponer
sus propios deseos, sus propias decisiones, sus propias aspiraciones. ¿Y qué es lo que están haciendo? Transmitiendo lo mismo a sus descendientes. Y todo en contra del Eterno, todo en contra de la instrucción, todo completamente fuera de los propósitos del Creador. Pero aquí Abraham y Sara estaban siendo guiados por los propósitos del Creador, y dentro de ese llamado también tenían que pasar algunos desafíos en su vida. Y este fue uno de ellos. Bueno, seguimos leyendo. Sucedió que al llegar Abraham a Egipto, tal cual, ¿verdad?, que los egipcios vieron a la mujer, que la mujer era muy hermosa, tal cual como dijo Abraham. A ver, voy a leer aquí el texto que parafraseé, muchas gracias. Es Mateo 10:16, dice: mirad, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Hay que analizar nuestro entorno. Eso no es algo que esté mal. No quiere decir falta de fe el hecho de analizar lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, ser muy medidas en nuestros pasos, ser muy cuidadosas. No es falta de fe, es prudencia. No podemos tomar decisiones a diestra y siniestra sin considerar las consecuencias, porque estamos en un mundo terrenal todavía. Y vean que en esta época, por supuesto que el Eterno iba delante de Abraham, lo bendecía, lo protegía. Y hoy en día a nosotros, hombres y mujeres de fe, también el Eterno nos está cuidando, nos está incluso guiando a través de las circunstancias, nos va guiando hacia donde Él nos quiere llevar. Y nosotros tenemos que ser humildes para escuchar su voz y obedecerla. Pero también tenemos que considerar los engaños del enemigo. Tenemos que considerar las artimañas, los desafíos, que ya a veces no son desafíos, son tentaciones que también se nos pueden poner enfrente porque el mundo está al acecho. El sistema, el enemigo, a través de todo lo que gobierna, nos quiere apartar del propósito del Eterno. Por eso tenemos que ser muy inteligentes y analizar y en eso actuar. Entonces es justamente lo que estaban haciendo Abraham y Sara en este momento. Estuvieron de acuerdo y dijeron ok. Y justo lo que dijo Abraham, esto fue lo que pasó. Sucedió que al llegar Abraham a Egipto, que los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Esta expresión, muy hermosa, esta palabra muy, que se usa en el hebreo, es Yafat Meod, que es hermosa en gran manera, de una manera peculiar. No pudo pasar por desapercibida, no podían hacer otra cosa Abraham y Sara, definitivamente, porque tal cual en cuanto llegan, lo primero que resalta en esa caravana que estaba entrando en Egipto era la belleza de Sara. No era la cantidad de personas, de animales, de gente que iba ahí, era Sara. Y el mundo también va a estar con los ojos puestos en nosotras. ¿A quién fue? A quien llegó el enemigo para corromper la humanidad, con la mujer. Porque a través de la mujer es más fácil meterse y desviar los propósitos de una familia, de una pareja, de una persona. ¿Por qué? Porque los hombres suelen ser un poco más prudentes. Pero a veces nosotras las mujeres nos dejamos llevar. ¡Ay, mira qué bonito! ¿Y qué tiene de malo? Es muy, muy frecuente esto. Por eso lo importante de todo el tiempo estarlo recordando, para que cada vez que llegue una situación a nuestras vidas recordemos, a ver, espérate, esto me está llamando la atención, esto se me hace muy bien, esto me gusta, esto me atrae, lo que sea. Pero a ver, ¿qué es esto? ¿Me bendice? Yo honro al Eterno con esto que voy a hacer, que voy a decir, que voy a aceptar, porque el mundo está viéndonos, el mundo nos está observando, obviamente también a los varones, pero hablando de nosotras como mujeres, el mundo nos quiere corromper, porque si nos corrompe a nosotras, corrompe a la humanidad. Eso ya lo vimos desde el principio. Si una mujer se corrompe en su hogar, estando en su hogar, va a corromper esa familia.
Ya hemos hablado la clase anterior de una mujer que se dirige con sabiduría y que edifica su casa, ¿sí? Entonces, si nosotras nos mantenemos en esa integridad, en esa prudencia, en esa obediencia, vamos a permitir que nuestro hogar también venga bendición. Por supuesto, no estoy diciendo que la mujer es la responsable totalmente de que si a una familia le va bien o le va mal, no, pero nosotras somos un medio muy importante en una sociedad, en una familia, y que por supuesto parte de nuestra responsabilidad también es acercarnos o rodearnos o unirnos con personas de fe, en este caso pues un varón de fe. Nos ponen por aquí, esto me recuerda a mis papás cuando mintió a sus amigos que eran hermanos, mi mami era bonita, fueron a un lugar que estaban con gente no agradable. Así, bueno, no sé si iba a poner algo más. Por lo tanto, dicen, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, algo de lo que platicamos la semana pasada, exactamente, prudencia. Dice ser mujeres obedientes, rescatadas, honestas y prudentes. ¿La mujer es la causa de todos los males? Ay, no, no, por supuesto que no estamos diciendo eso, de hecho, una de las razones por las cuales la humanidad, al punto en el que estábamos hablando ahorita, Abraham y Sara, está así de corrompida, por supuesto que tiene que ver con ese corazón ya maligno del hombre. Bueno, Caín mismo fue un hombre que se dejó seducir también por la serpiente, por el maligno, que inyectó en su corazón ese mal y lo llevó a cabo. Pero, obviamente, lo que estamos diciendo y basándonos en lo que vemos desde Génesis 1, bueno, desde el capítulo 3 de Génesis, desde la creación, es que definitivamente nosotras las mujeres somos muy vulnerables, obviamente los varones como creyentes también, pero nosotras tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad y ser muy prudentes, porque somos más fácil de seducir que un hombre. Es regularmente mucho más fácil que una mujer la capte. Nada tan lejos, vámonos a poner a analizar la mercadotecnia. Está más dirigida a las mujeres que a los hombres. Y generalmente son las mujeres las que andan convenciendo a los maridos, ándale, mira, hay que comprar, Es algo natural. Porque nosotras como mujeres somos como que necesitamos hacer uso de ciertos recursos muchas veces pues para cumplir con los propósitos que tenemos de ser protectoras, de ser cuidadoras, y queremos a lo mejor más, queremos aprender más, queremos entender más para poder hacer mejor las cosas, pero en medio de eso se nos puede atravesar algo que nos puede decir, tú puedes ser diferente. Y esa diferencia que el enemigo le planteó a Java en el principio no es la diferencia que estaba viviendo Sara en este momento en el que estamos hablando. Era una diferencia que la emancipaba, que la apartaba completamente de la voluntad del Creador, y así continuó su descendencia, ¿verdad? Hasta que a través de Set vuelven entonces a retomar esa obediencia hacia el Eterno. Pero Sara comprendía que tenía que vivir en sujeción hacia su esposo para que no fuera vulnerable. Y eso es el propósito de la sujeción de la mujer. Y no quiere decir que es gobernada en un sentido imperioso, en un sentido de como si fuéramos esclavas y que el hombre hace con nosotros lo que quiera y ellos pueden hacer lo que quieran con su vida y nosotros somos para ellos. No en ese sentido en el que lamentablemente vive mucho en las naciones, sino que en el propósito del Creador ambos caminamos juntos hacia el Eterno y el Eterno nos bendice y ambos procuramos el bien mutuo. Ese es el original que el Eterno quiere ver en una pareja, y no por supuesto que de hecho el hombre también se guarda para su esposa. No solamente una mujer se sujeta a su varón, un hombre de fe también se aparta para su esposa. Y un hombre de fe también se guarda para su esposa y piensa en su esposa y todo el tiempo es en colaboración mutua para tener una familia armoniosa, siempre siendo el hombre el responsable primario de ese hogar.
Entonces, sí, también no pues irnos a lo mejor por ahí, por ese sentido, ¿no? En el que nosotras somos las absolutas responsables de los males de la humanidad, pero sí seamos muy analíticas porque regularmente somos muy vulnerables. Muy bien, dicen por aquí, la mujer prudente edifica su casa y la necia con sus manos, con sus obras, ya lo analizamos también la semana anterior, la destruye, así es. Dicen por aquí, la belleza se acaba y nos queda la sabiduría y la experiencia. En todas las etapas de nuestras vidas somos bellas delante del Eterno y yo les puedo asegurar que a pesar de que pasan los años y mujeres ya mayores dicen, bueno, ya no tengo la belleza que tenía 15, 20, 25 años, pero al final los hombres ven a sus mujeres hermosas y las mujeres vemos a nuestros esposos hermosos y es algo que el amor hace que también nosotros pues nos sintamos bien con nuestra belleza, con nuestro esposo, es decir, no es algo vanidoso, no es algo que ay, ya me salió la arruguita por aquí, ya me salieron canas, eso es algo que el mundo ha distorsionado. La belleza, el mundo la ha distorsionado, pero nuestra belleza natural permanece en todo momento, en todas nuestras etapas. Somos bellas a los 20 como una mujer de 20, somos bellas a los 40 como una mujer de 40, somos bellas a los 60 como una mujer de 60, según nuestra etapa. Y aquí imagínense, estamos hablando de una mujer de aproximadamente 65 años, que obviamente pues era una mujer que ya no era su cuerpo, su organismo, pues no era como el nuestro ahora. Definitivamente una mujer a esa edad seguramente todavía estaba muy bien conservada y por eso también su belleza era todavía más resaltante. Sin embargo, finalmente no era una mujer ya joven, porque ya dice que había cesado su costumbre, su periodo cada mes, ya no podía concebir. Ya había pasado mucho tiempo en el que ya no podía concebir. Entonces no era una mujer joven, era una mujer ya madura. Y aún así la ven y ¿qué dicen? Esta mujer es digna de un rey. Y esta mujer tiene que estar en el harén del rey. Dicen por aquí, yo sí la verdad muchas veces le he tenido que dar a mi esposo por negarme varias cosas, como dar permiso a mi hijo salir, él es un rotundo no, así es, pues sí, los esposos también a veces perciben las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué más? Dice, lamentable que muchas mujeres caen en el sistema, como se ve en la publicidad, se dejan llevar por el modelaje y lo que el sistema les brinda. Así es. Dice, acabamos de llegar de un punto crucial, reconocer nuestra vulnerabilidad es humillarse ante el Eterno y esa es la estrategia del enemigo, poner enfrente de nosotras la rebeldía. Así es, porque aquí, por ejemplo, Sara pudo haber dicho, no, soy tu esposa y mira, ¿por qué vamos a mentir? Pero no, ella confió en esta estrategia que su esposo estaba haciendo. Hay los comentarios aquí. Todas somos hermosas delante del Eterno. Muy bien, entonces leemos versículo 15, capítulo 12, dice, cuando la vieron los oficiales del faraón, la elogiaron ante el faraón y fue conducida a la casa del faraón. Imagínense, la ven entrar muchos hombres que estaban a la entrada de Egipto, la ven pasar y rápidamente, ¿qué es lo que hacen? Van con faraón y le dicen, hay una mujer bellísima, hermosísima que está llegando. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nada más nos dice, la elogiaron y fue conducida a la casa del faraón, pero nada más pónganse a pensar lo que pasó entre el elogio con faraón y su conducción hacia la casa del faraón. Es decir, seguramente regresa, faraón dice, ¿saben qué? Tráiganme esa mujer. Entonces los interceptan, llegan con Abraham y con Sara, los interceptan y les dicen, tu mujer la quiere faraón. Y obviamente pues él dice, ok, bueno, pues es mi hermana, y dentro de los usos y costumbres y las leyes de los pueblos en esa época, obviamente Abraham sabía que el faraón como gobernante supremo tenía todo el derecho de tomar a la mujer que él quisiera, siempre y cuando no estuviera casada, porque efectivamente estaba prohibido el adulterio.
Entonces él la toma, no pregunta nada y Abraham no podía poner resistencia, porque poner resistencia, imagínense, implicaba muerte. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que cederla, ella tiene que confiar y por su propia voluntad tiene que aceptar el ser llevada a la casa del faraón, probablemente con cierta incertidumbre, con cierto miedo, no vamos a decir que no. Yo creo que cualquiera en esa situación pudiera haber tenido cierto miedo o incertidumbre de lo que iba a pasar y cómo se iban a dar las cosas. Sin embargo, esto no parece que le hizo titubear en ningún momento y acepta, es llevada y confiaba que nada le iba a ocurrir. Confiaba en que el Eterno la iba a librar. En su momento hubo quienes también tuvieron aflicción por sus vidas. Por ejemplo, ahora que nuestros prejóvenes estuvieron estudiando la vida de Yosef y platicábamos sobre Yosef. Imagínense este hombre que hizo el bien y que injustamente fue llevado a la cárcel 3 años. Y sin embargo no perdió su fe, se dolía por supuesto, imagínense, lejos de su hogar, de su familia, la manera en cómo lo vendieron, cómo llegó ahí, pero la fe nunca flaqueó y el Eterno respaldó esa fe, entonces nunca los decepcionó. Igual aquí, Sara fue conducida lejos de su esposo, pero ella tenía confianza, ella tenía certeza en que el Eterno iba a cumplir su promesa y los iba a librar. Y dice en verso 16, y el faraón trató bien a Abraham gracias a ella, y él obtuvo ovejas, ganado vacuno, burros, esclavos, esclavas, burras y camellos. Aquí, ¿qué hace el faraón? Bueno, obviamente, al momento de tomar una mujer para su harén, implicaba dar un pago, porque era básicamente como una adquisición, era básicamente una compra. Eso era lo que incluso las mujeres estaban conscientes, que el momento en el que un hombre las quería tomar por esposas, por mujeres, obviamente tenían que pagar por ellas. Entonces llena de bienes a Abraham con todo lo que le había dado y no podía retractarse de esto. Entonces, pero en algún momento de esa situación, que aquí en la escritura no nos detalla de qué manera, Faraón sabe que esa mujer era ajena, que no podía tomarla, que esa mujer ya estaba comprometida, ya estaba unida a un varón. Y muy probablemente, y como vemos más adelante cuando Moshe está en Egipto, muy probablemente pues estos faraones también que obviamente consultaban a sus deidades, tenían a sus adivinos, tenían a sus magos, y definitivamente que el Eterno permite y revela que esa mujer tenía esposo y era el mismo Abraham. Y no se lo revela inmediatamente, ¿verdad? Como con Abimelech más adelante, sino que primero seguramente el faraón quiso tomarla por mujer, es decir, unirse a ella físicamente, pero el Eterno no lo permite, dice, llevándole grandes plagas, no solamente a él, sino a su familia también. Entonces llegan estas plagas y el faraón desconcertado consulta a sus adivinos, consulta a sus magos, consulta a sus dioses, y el Eterno permite que se le revele cuál era la causa, y era la mujer. Entonces, una de las razones que ellos sabían que podía estar ocurriendo ahí, pues era que no era una mujer soltera. Así que en el verso 18 convoca a Abraham y le dice, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Faraón lo sabía, lo supo de alguna forma y muy probablemente consultando a sus adivinos. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana para que yo la tomara como mujer? Entonces aquí no se ve que Abraham le dé ninguna explicación, ninguna respuesta. El faraón seguramente ya estaba harto, ya estaba espantado de todo lo que le había sobrevenido por esta causa. No piensa más y ¿sabes qué? Vete ya. Lo corre. Pero lo corre con todas sus bendiciones, ¿no? Y entonces el faraón dice que lo escolten, pero que se aseguren que este hombre no vuelva, ¿verdad? No lo quería ya ni ver.
Entonces, efectivamente, aquí el Eterno estaba usando toda esta circunstancia a través de Sara. Estaba usando esta circunstancia para bendecir también a Abraham en un momento de escasez. Así que con todo esto vamos a poner a recapitular un poco. Nosotras como mujeres de fe estamos llamadas a ser diferentes. Estamos llamadas a vivir de una manera distinta al promedio de las naciones, al promedio de las mujeres. ¿Cómo somos unas mujeres diferentes? ¿Cómo podemos ser nosotras unas mujeres diferentes? No imitando al mundo. Primeramente eso, Sara cambió por completo su apariencia que antes tenía como caldea y de pronto ella entiende que no era correcto ataviarse de esa manera dando honra a sus deidades. Entonces no imitaba al mundo, no se vestía de manera indecorosa, anteponía al Eterno en todos sus planes junto con Abraham. Y eso es lo que nos hace diferentes a nosotras las mujeres de fe. Porque cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a emprender algo, incluso desde el momento en el que lo estamos pensando, una cualidad de una mujer de fe es primeramente ponerlo en oración, las que tenemos esposo, platicarlo con nuestros esposos y confiar en la dirección del Eterno y no aferrarnos a eso que nosotros queremos realizar o no aferrarnos a esas ideas que están en nuestra mente que a lo mejor no nos están llevando por el camino correcto delante de la voluntad del Eterno. Otra de las cualidades que vemos en Sara como una mujer diferente, una mujer de fe, es que también era una mujer que dominó en ese momento su carnalidad, porque seguramente que tuvo cierto temor, cierto miedo, pero ella confió y puso en control sus temores. Y esto es algo que lo hizo porque fue una mujer que discernió todo espiritualmente. Ella no iba por sus propias fuerzas, Abraham tampoco. Entonces ella nos recuerda que nosotras también debemos de vivir en el Ruach y discernir todo espiritualmente y hacer las cosas con esa promesa en mente, no nada más pensando en el aquí y en el ahora y en los beneficios temporales, sino en lo que viene después, en que todo lo que hacemos en este mundo sí tiene una trascendencia para bien o para mal, para bendición o para perdición. Y eso es algo que obviamente el mundo no va a hacer. El mundo no considera, el mundo solamente piensa cada uno en sí mismo de manera egoísta y no importa lo demás, esto es lo que yo quiero hacer. Pero una mujer de fe no vive así. Entonces, el vivir como una mujer diferente, ¿qué es lo que nos deja? A nosotras las mujeres de fe, que queremos vivir de manera distinta al de las mujeres del mundo, nos deja esa bendición de nuestra obediencia. El Eterno bendijo la obediencia de Abraham y por supuesto de Sara también. Y a nosotros, si permanecemos en esa obediencia, el Eterno también va guiando y va haciendo prosperar nuestros caminos, porque lo estamos anteponiendo a Él en todo. Eso, por supuesto, que nos va a dar una vida plena, nos va a dar una vida verdadera, una verdadera felicidad. No una felicidad efímera, temporal, que el mundo ofrece, sino una felicidad, un contentamiento, porque el Eterno nos guarda de todo mal, nos bendice en nuestro paso en este peregrinar, pero sobre todo porque estamos aspirando a algo mucho más grande que no está en este mundo, que aquí nunca lo vamos a poder encontrar. Por mucho que nos esforcemos y que queramos nosotras alcanzar y lograr en este mundo, en este sistema, nada nos va a dar la satisfacción, la gratitud, el buen testimonio que nosotros como creyentes debemos de proyectar ante los demás como nuestra obediencia al Eterno. Y por supuesto, pues lo que nos va a generar todo ello es alcanzar esas promesas eternas, como Sara lo hizo con su esposo. Entonces, todo lo contrario a esto, ¿qué sería? Si no interiorizamos esto, si no lo analizamos, si no cada día que nos levantamos, que nos movemos, que vamos, que hacemos, que tratamos con gente, cualquier cosa que hagamos en nuestro diario vivir, por muy secular que pueda parecer o que sea,
si no vivimos como una mujer diferente, ¿qué es lo que nos va a traer como consecuencia? Aflicciones. Aflicciones. Imagínense si Sara no hubiera tenido la fe y la certeza para cumplir con el propósito del Eterno en su vida y en la de su esposo y en la de la familia que ella por fe esperaba tener algún día, entonces hubiera vivido con aflicción. La aflicción, en vez de ser para Faraón, hubiera sido para ella misma. Nos trae confusión. Cuando no vivimos dentro de la voluntad del Eterno como mujeres diferentes, perdemos como que esa identidad. De pronto ya no sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos. Y una mujer de fe no anda buscando tampoco encajar en ningún sistema. La fe de Abraham y Sara no era una fe judía, no era una fe cristiana, no era una fe musulmana, no era una fe católica. La fe de Abraham y Sara era una genuina fe en el Todopoderoso y una genuina obediencia al Todopoderoso, un genuino servicio al Todopoderoso. Y una mujer de fe no va a andar buscando adherirse a los sistemas, porque de ahí salió Sara. Sara salió de un sistema completamente corrompido por el hombre y sus deidades. Y Sara salió para ser libre de todo eso y servir al Todopoderoso. Y de la misma forma, nosotras como mujeres de fe no podemos salir de Ur de los caldeos y como ponen por aquí, pusieron hace rato de Ur de los católicos o de Ur de los cristianos o de Ur de los judíos o de Ur de los mesiánicos o de Ur de cualquier Ur que ustedes quieran. No podemos salir de esos sistemas para adherirnos a otro sistema. Y comento esto porque a veces cuando se ve a Sara como mujer de fe, lo primero que se está buscando es acercarse a un judaísmo que supuestamente proclama ser descendiente de Sara. Y yo una vez tuve oportunidad de platicar con una mujer que me decía, es que como Judá es nuestro hermano mayor, pues tenemos que seguir a Judá y tenemos que vivir como mujeres de fe, como Sara vivió como una mujer de fe y Sara era una mujer judía. Y yo decía, espérame. O sea, cuando Sara vivió no había judaísmo, no había Judá, todavía no se conformaba esa tribu. ¿Cómo puedes decir eso, no? Además, yo le decía, ¿qué tipo de judaísmo vivió Sara? Porque si nos basamos a esas, hoy en día hay muchos tipos de judaísmo. Está el judaísmo reformista, el conservador, el ortodoxo, el jaredí, el sefardí, conservador, y de todos, reformista, etcétera. O sea, ¿qué judaísmo? Es absurdo totalmente querernos acercar a una religión y decirnos que somos descendientes de Sara, porque efectivamente, como pusieron por aquí, si nosotras somos hijas de Sara, pues vamos a hacer las obras de Sara, ¿verdad? Así como el padre de la fe, así como Yeshua les dijo a los fariseos, ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. Pero no, estaban en sus religiones, en sus dogmas, invalidando los mandamientos del Eterno por sus tradiciones. Y de la misma forma, una mujer diferente, una mujer de fe, no va a buscar adherirse a otro sistema religioso, va a ser libre para el Eterno y para el servicio en espíritu y en verdad, como dijo Yeshua. Entonces, no veamos a Sara como esa mujer judía que nos pintan en Aish Latino, en Chabad, en Breslev y en todas esas páginas que yo sé que a muchas les encanta seguir, o que Mujer Hebrea y todos esos grupos que quieren pintar a Sara como una mujer judía. Sara no era una mujer judía. Sara era una mujer libre de doctrinas, de dogmas, junto con su esposo, para servir al Eterno. Y eso es lo que nosotros también hemos logrado alcanzar solamente por medio del Mesías. Esa bendición de servirle a Él en espíritu y en verdad. No hay más. Y el mundo va a estar encima de nosotros para acapararnos y para distraernos y para elogiarnos, pero alejarnos de los propósitos del Eterno. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, pues bueno, aquí entonces termina el capítulo 12 de Bereshit. Con esta porción vamos a concluir esta clase número 9 de temas de Torah para la mujer.
y ya estaremos entonces reanudando la próxima semana. Déjenme leer antes rápidamente estos comentarios que no he leído. Dice, a lo mejor le dio dolor al faraón, ¿verdad? No haciendo lo que hacen las mujeres del mundo pagano, así nos distinguimos, así es. Y hay que analizar todo, porque a veces decimos, ay, ¿qué tiene de malo tal cosa, no? Efectivamente hay muchas situaciones en las cuales nosotras como mujeres podemos estar rodeadas, que podemos decir, pues no implican algo inmoral, ni religioso, ni culto a otros dioses, pero de cualquier manera tenemos que estar analizando todo el tiempo nuestros pasos para no pensar como las mujeres del mundo. Dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Primera de Timoteo 2:9. Nos ponen ser luz para nuestra familia y no tratar de mostrarnos para el mundo en ningún aspecto para sacar nuestras pasiones carnales. Así es. Dice, yo consulto si le gusta o no algo a mi esposo para con su ayuda así vive uno tranquila y mejor. Así es. Dice, no hay que hacer lo que hacen las mujeres de las naciones, guardando nuestro recato en todas las áreas de nuestro vivir día a día. Morir a este mundo y darnos para nuestras familias y construir un lugar fuerte para con el Eterno. Así es como vive una mujer de fe. Nos ponen también Tito 2:5 a ser mujeres puras, prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Me imagino el carácter y templanza de Sara, exactamente. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus aportaciones tan valiosas aquí en el chat. Nos vamos a despedir por esta ocasión y continuaremos entonces, si el Eterno nos lo permite, la próxima semana.